una pregunta sobre el Roadbeam, sobre el programa. ¿Tenéis pensado lanzar una versión beta en algún momento o cómo, un poco en qué estado está el proyecto? Si tiene muy buena pinta, ¿ya vamos a poder en algún momento los usuarios trastear con ello? Muchas gracias. Bueno, yo no soy la persona más indicada para contestar, hubiera sido Francisco, lo que pasa es que ha tenido que partir para Málaga y de momento estamos trabajando en un proyecto de investigación, pero bueno, yo creo que la idea es que bueno, algunas de las aplicaciones que ha mostrado, por ejemplo, me parece que los visores y eso sí van a ser públicos, o sea, para uso público, y seguramente se ponga online o bajo descarga y la gente pueda testearlo. Además, yo creo que es bueno porque nos reportaréis, bueno, o le reportaréis errores del programa. No sé si pensáis que esto del IFC tiene futuro o no. Yo creo que el IFT tiene futuro, evidentemente, y tiene que ser la base de la interoperabilidad entre programas, que es el principal problema que hay ahora mismo en el intercambio de información. Lo que ocurre es que se nota que las empresas de software, sobre todo las más importantes, lamentablemente no hacen el esfuerzo necesario. Entonces, en la página de SmartBeam, por ejemplo, estuve esta mañana, hay una sección de certificados de importación y exportación de programas. Yo creo que esa parte habría que reforzarla mucho más, imponiendo primero un sistema de benchmarking de proyectos reales a los que se puedan acceder las casas de software y puedan decir, yo necesito añadir este tipo de datos, o sea, que sean unos modelos vivos, un formato vivo que vaya creciendo basado en modelos reales y que haya una clasificación, una calificación en importación y exportación. No me vale un certificado de importa o exporta, porque luego nos encontramos con en el grupo Smart BMS, por ejemplo, hay un grupo de interoperatividad y hay unas matrices muy bonitas que te dicen que ningún programa se habla con ningún otro. Entonces, todos esos tienen su certificado de importación y exportación. Hay que hacer algo mucho más enforcing, como dicen los anglosajones. Hay que forzar un sistema de calificación y hay que hacer que los gobiernos poco a poco vayan diciendo, venga, ahora vamos a ir subiendo los listones, y para que alguien, mientras el IFC tiene que tener una importación, tiene que basarse en programas que hagan una importación, exportación, nivel A, nivel B, nivel C. Yo creo que es la única manera de hacer que las grandes casas de software apuesten por este formato. Cuando la administración empieza a decir que ya lo dice y lo está marcando, que quiere que le entregues un modelo BIM en un formato estándar abierto, como es IFC, al final esto genera que nosotros, los proyectistas o la gente que está diciendo, oye, mi cliente me está pidiendo IFC. Entonces, ¿qué haces tú al otro que viene a la cadena? ¿Qué le estás pidiendo a tu fabricante de software? Oye, hazme que tu software me haga IFCs. Al final, cuando un fabricante de software X empieza a recibir N peticiones de arréglame que mi cliente me lo está pidiendo, es la forma de empujar a que estas barreras que ha habido sobre el desarrollo por actitudes comerciales de no creer o que inviertan el dinero otros, se empiezan a romper. Quizás en el ámbito de las infraestructuras, aunque se ha empezado más tarde, puede tener un mayor grado de usabilidad o de penetración por este hecho, porque la administración lo va a pedir. Entonces todos nos tendremos que apechugar. Y ojalá pase, porque al final una cosa que se ha demostrado es que se generó un IFC, la primera versión en el año 97, y en el año 2017 se cogió y se abrió y no hubo ningún problema. ¿Alguien de aquí me puede decir si cogemos un archivo de CAD del año 2000, lo intentamos abrir en esto, qué va a pasar? Ya lo sabemos todo. Los datos no estarán. Entonces es importante que pasen estas cosas y creo que en el ámbito de las infraestructuras podemos tener un poco más de esperanza. Bueno, yo quisiera decir una cosa, es que bueno, me alegro que haya gente que confíe en IFC, porque si no iríamos al paro. Aparte de eso, bueno, si habéis visto uno de los diagramas que he puesto, el IFC, el formato lo que sirve es para comunicar entre software. Entonces, bueno, como hay distintos agentes en cierto modo deslocalizados, pues se produce un flujo de información y el IFC, pues digamos, es el elemento que nos permite transmitir esa información. Pero como decía uno de los ponentes, tendemos a concentrar la información en una única fuente, pues
ya te entra un poco la duda, ¿no? Si esto va a servir o no, porque al final, y en definitiva, todos iremos a esa base de datos grande, los distintos actores, donde recogeremos lo que realmente nos interesa. De todas formas, yo creo que sí es necesario, porque es un paso previo hacia ese futuro idílico, y luego no es solamente el ficherito, IFC no es solamente el ficherito que abrí en texto, que es ilegible, aunque bueno, lo podáis abrir, sino es también el concepto de modelo que transmite, es decir, cómo van las distintas entidades relacionadas y cómo las propiedades, los datos, etcétera. Entonces, bueno, yo soy muy optimista, yo creo que sí va a ir para adelante, pero seguramente sufrirá transformaciones, por eso que decía el compañero. Al final, yo soy de los que opina que todo irá a una única fuente, una gran base de datos, donde se traerá la información. Yo creo que ya está. Las casas comerciales están en una postura que incluso impiden que sus versiones novedosas se comuniquen con las anteriores. Entonces hay una clara guerra abierta y las casas comerciales no están por la labor. Evidentemente están haciendo una campaña muy agresiva de captación del cliente. Esto ha sido o está siendo un negocio muy importante para todas las casas comerciales, pero el negocio tiene un punto de oscuridad, desde el punto de vista de que incluso el mismo software de la misma casa no se entiende con las versiones anteriores. Te están obligando a generar procedimientos dentro de un web de tal manera que especifiques claramente cuáles son las versiones de licencia que tienes que utilizar. Entonces estamos atravesando, en mi opinión, un agujero negro dentro del sistema que no tengo tan claro que sirva para que las casas comerciales apoyen o empujen el IFC. O sea, va a tener que ser algo a nivel de usuario, porque desde luego las casas comerciales, en mi opinión, no del grupo TIPS, a la mía, que no están por la labor, y hay una pelea oscura quizá entre todas ellas, sobre todo las tres principales casas comerciales. Quería compartir un poco una experiencia y aparte hacer una pregunta. La experiencia es que nosotros también estamos haciendo proyectos en BIM. Sí que es verdad que nos gustaría apostar también por el tema de IFC, que además es lo que tiene que ser, pero supongo que también os habrá pasado a vosotros, muchas veces dependemos de los pliegos de cliente y estamos encontrando que muchas veces nos solicitan la información en un software determinado y en formatos nativos. ¿Por qué? Porque no quieren pérdida de información. Entonces, claro, el IFC ha avanzado muchísimo desde hace bastantes años, pero claro, sigue... O sea, aunque él guarda toda la información, hay cosas que pierde, pero no por el IFC en sí, sino porque muchas veces el software nativo no es capaz de mandar la información correcta, o el software al que lo quieres mandar no es capaz de leer la información que está en IFC, aunque en IFC esté. Entonces, claro, está esa dualidad de sí, queremos que esto continúe, pero a veces no nos dejan. Y lo otro que quería decir era que sí que me parece muy bien que la iniciativa de Spunto.BIM y del Gobierno quiera ir hacia estándares abiertos y a OpenBIM, porque es a lo que se tiene que ir. Y luego la pregunta ya, que me enrolla mucho, es en el proyecto de RoadBIM, ¿lo estáis haciendo o estáis sacando modelos de Revit o de Civil 3D? Porque nosotros estamos con Civil y tenemos muchos problemas para la exportación a IFC. Entonces, quería preguntar cómo iba eso. Voy un poco de atrás para adelante. Perfecto. El principal, o sea, ahora partimos de un problema básico, ¿no? Y es que estamos, a día de hoy, si hacemos una foto de la capacidad de todos los softwares de generar IFC, primero, ya suspendemos. ¿Por qué? Porque están mandando la información estructurada como si fuera un edificio, por niveles. Luego ya estamos suspendidos. Cuando empecemos a organizar la información por alineaciones y utilizando una forma diferente de distribuir la información, por lo menos en infraestructura, tendremos un pasito hecho. Luego, a partir de aquí, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, organizar o exportar un modelo de IFC en Autodesk, es que tienes que hacer el corredor, exportarlo a sólido y luego de sólido lo exportar a IFC. ¿Que le quieres meter parámetros? Cuando es sólido le puedo meter parámetros. Y luego, ojo, que si está muy linkado y si es versión en castellano no te lo va a fallar. Y la gente de todo eso dices, oye, ¿qué ha pasado? No, es que hay un fallo en la versión, lo comunico a la gente de sistemas. Y ahí te has quedado. Luego, otra cosa, las administraciones
o por lo menos las que yo he tenido contacto y han empezado a hacer proyectos piloto, vienen de unos consultores que venían de entender de Revit, luego están pidiendo cosas pensando en Revit a trazado. Y entonces una carta de los reyes acojonante y resulta que la herramienta de trazado, la pobre, no le pidas meter tantos parámetros porque no está pensada para ello. Déjales 1 año o 2 que puedan desarrollar internamente procedimientos de meter parámetros y luego tranquilo, que se termine de desarrollar el formato IFC-RAW, en este caso para distribuir la información. Es decir, estamos yendo, yo creo que hay que ser positivos porque se han empujado en algunas zonas un montón, pero todavía a veces hay que frenarlos. Oye, que estamos ahí, pero tranquilitos. El TIC de Revit lo tenemos que empezar a sacar, y más en temas de infraestructura. Yo me estoy dando cuenta en proyectos que estamos asesorando y dices, coño, es que Revit es de edificación, no tiene factor geodésico. Se te va a ir el túnel porque no tiene en cuenta la curvatura terrestre. Entonces, oye, esté tranquilo que como un topógrafo vaya a replantear con estos datos del modelo, porque el modelo vale, vamos a sufrir un poco a pie de obra. Con lo que hay cosas que tienen que evolucionar, que vienen pronto, pero darles un poquito de tiempo que creo que pronto se resolverán. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa. En general, el software actual, cuando exporta IFC, lo hace a través de un modelo de edificación, donde una carretera es un edificio y donde un tramo es una planta de edificio. Entonces, realmente, bueno, lo que está exportando vale para meterlo en un visor, darle 4 giros allí y decir que chulo es, apago esta capa y ya está, pero realmente no aporta nada a esas aplicaciones que se van a desarrollar. Realmente lo novedoso será cuando se desarrolle este estándar o el que, como dijo Francisco, o el que surja en colaboración con la Building Smart y eso pues se exporte en una carretera con una entidad carretera que aporte propiedades de carretera, no de edificio. Es absurdo, bueno. Pero bueno, se implanta. Y luego otra cosa interesante es que muchas aplicaciones tienen APIs de desarrollo, entonces quizás los propios desarrolladores no les interese o no quieran, o yo qué sé, hacer plugins de importación y exportación, pero bueno, a lo mejor alguno de aquí se anima, ¿no? Y se hace uno. Quiero decir que las herramientas están disponibles, lo que pasa que, bueno, una tarea bastante gorda, ¿no? Pero bueno, posibilidades sí hay. Pero desde luego el punto clave son los desarrolladores. ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto? 2 años. Bueno, 2 años. Vale. Pues nada, lo primero, enhorabuena por la iniciativa, y lo segundo, paciencia, porque llevamos solo 2 años. Bueno, llevan solo 2 años, ¿no? Yo creo que al final, como decía antes Agustí, cliente final que hoy es absolutamente inmaduro, lo conoceréis aquellos que hayáis entrado en BIM ya y habéis tratado con alguna administración pública, pues todavía estamos empezando a explorar si se escribe con B o con V. Claro, las expectativas de qué le pones a un software, pues todavía está muy inmaduro el sector, y entonces conviene tener un poquito de paciencia. Respecto a todo este tema del IFC, o sea, yo creo que va a tener que salir, va a tardar, y por proyectos como el que están realizando ellos, creo que va a ser lo que va a empujar. Y las casas de software, un poco lo hablaba antes contigo, Juan Antonio, o sea, si no aprieta la administración, las casas de software grandes, que son al final, sobre todo nosotros, yo te hablo desde ARU, que usamos a las 2 grandes, si no aprietan ellos, yo he tenido reuniones con gente de Bentley y les he dicho, hay que apretarlo, porque es que si no, yo no puedo usar tu software para hacer un proyecto. Pero es que lo que pasa es que se revalen que el de la competencia no lo está entregando tampoco bien, es lo que dice Agustí. Tiene unas caracterizaciones en IFC que es de edificación. Al final, dicen, mientras que ese no... Si ya la administración empieza a pedir, ya será otra cosa. Pero un poco lo que dices tú de los privados. Los privados también nosotros nos encontramos muchas veces a la hora de contratos nuevos que tienes, digamos, que enseñar al cliente a dónde tiene que ir y lo que quiere. Porque ¿qué software de todos los que estamos aquí ahora mismo y somos de infraestructura hemos oído como máster en BIM? Y es un curso
carísimo, y que con esto no quiero decir que esté en contra de Revit, ¿vale? Ni de Autodesk, pero es un curso carísimo a nivel de máster de Revit. Cuando a lo mejor el más iluminado de tu empresa, que es un máquina, te enseña un curso 1000 veces mejor. Entonces, la gente está empezando a confundir BIM con programas de edificación, y es más, yo he ido a reuniones en los cuales Civil 3D y Power Civil o InRoad o OpenRoad, como se llama ahora, no te lo ponían como BIM. Tú dices, pero bueno, que es la amalgama de software que hablábamos antes, todo se tiene que conectar. Nosotros ese problema que tú tienes lo hemos tenido en un proyecto que hemos tenido que hacer para exportar a IFC, porque otra cosa, normalmente hay muchos proyectos de los que nosotros trabajamos que no es una carretera, pero es un hospital, un campus, un centro logístico que tiene una componente de edificación muy alta, que la parte de infraestructuras nos ven como los que ponen un poco de pavimento y hormigón al lado, nos dejan unos honorarios bajísimos y encima tienes que coger y exportar a IFC. Y tú ya sí que dices, imposible. ¿Qué haces? Te buscas tus triquiñuelas, usas programas puente tipo Revit con Dynamo, porque al final no puedes hacerlo. Y te han pedido un IFC, al final dices, y encima estoy mandando datos de tuberías, de drenaje, de obra civil, caracterizadas con datos de edificación. Bueno, yo era cambiar un poco de tercio, la pregunta no es de IFC, va sobre lo que contaban las personas de ARUP, del tema de Machine Learning y Big Data que estabais utilizando. A mí, bueno, enhorabuena, porque me parece impresionante, y sobre todo yo lo que os quería preguntar, si podéis comentar un poco, al final, para temas de movilidad, transporte, incluso estudios geotécnicos, siempre nos hemos movido hasta ahora con estadística inferencial a partir de una muestra y obteniendo las conclusiones que podíamos, ¿no? Pero ahora, como comentabais vosotros, es que es la primera vez, yo creo, en la historia que es que la muestra puede tender a la población. O sea, tenemos una cantidad de datos en tiempo real tremenda. Yo lo que quería saber, si hasta donde se pueda contar, por supuesto, es hasta en qué productos se está implementando más el utilizar este uso masivo de datos, o cómo está conviviendo con los modelos tradicionales de predicción, o un poquito cómo se está haciendo, hasta donde se pueda, claro. Gracias. Han sido cuestiones muy puntuales. Una donde más se está utilizando es en todo el tema de transportes, en consultoría de carreteras, para temas de cálculo de demanda. Pero se puede aplicar para carreteras, se puede aplicar para estaciones, trenes, se puede aplicar para llegada de buques también a un puerto. Entonces, ahí nosotros en ARUP en Madrid lo estamos aplicando. Luego, el tema de la geotecnia, sí que es verdad que, como ha contado Óscar, es que es un proyecto donde hay tanta información que, primero, no tenerlo todo totalmente automatizado sería de tontos, porque si tú estás haciendo 5.000 veces lo mismo, oye, automatízalo. Pero además, dentro de esos 5.000 edificios hay no sé cuántos mil pilotes. Hay tanta información que en este caso se ha hecho. Esta es la única, o sea, esta es donde ARUP está utilizando este proyecto como un campo de pruebas, un poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se da la condición. Es un proyecto muy grande, es un proyecto que lleva años, seguirá años, hay contrato por más años, es con un país, o sea, bueno, con Holanda, ¿no? Entonces es el típico proyecto donde realmente puedes aplicarlo, pero se está haciendo para muchas más cosas, por ejemplo, para temas de identificación de por qué fallan molinos de viento, también igual en función del ruido, si tú puedes identificar diferentes ruidos con diferentes tipos de fallos y eres capaz de enseñar a tu máquina a diferenciar, ya puedes hacerlo. Entonces es que la aplicación es infinita. Es infinita, es como el paso siguiente. Primero automatizamos, pero automatizamos en plan, pues las sumas de siempre las hago con una programación, pero es que este es el siguiente paso. Y en estos dos casos es donde lo estamos usando, pero yo creo que hay... Déjame puntualizar una cosa sobre geotecnia. Sí. O sea, yo al final soy el delineante que está modelando la geotecnia, ¿vale? O sea, ahí donde me estáis viendo, yo simplemente soy un delineante. Pero bueno, a base de estudiar, leer y visualizar, pues puedes llegar a hacer cosas interesantes. El tema de geotecnia, ahí se dan las condiciones, como dice Cristina, ¿vale? O sea, son estratos, casi todos no paralelos, porque cada uno tiene su forma, pero acaba uno, empieza otro. El tema de geotecnia, según se está haciendo ahí, lo que hablas tú de cómo, o sea,
hacerlo hace 4 días estoy haciendo un proyecto y ha habido que tirar de la forma tradicional. Eso sí, a partir de unos ciertos cortes ya puedes empezar a meter programas y a generar suelos con más exactitud que lo típico que se hace ahora, sea GIM de Bentley, aplicación que tiene Civil 3D, te leen la información de los ensayos y te crean capas sucesivas. Pero yo les pregunto a los software, ¿cómo haces cuando tienes un lentejón? Eso se lo comen, ¿verdad? Entonces son cosas ya que hasta ahí ya tienes que empezar, tienes que jugar con la parte no tan técnica, no tan automatizada, y tienes que empezar a jugar con otros tipos de, hacer líneas de rotura del suelo, olvidarte de los puntos a partir de las secciones que se hayan dado, a partir de los cortes. Yo soy Alfonso Bortes, soy vicedecano del colegio y a mí me gustaría que me vendierais el máster, porque estoy saliendo bastante pesimista porque hay muchas cosas que no funcionan y da la impresión que es mejor esperarse a que funcione que meterte en algo que te gastes unos dineros y que luego no te vaya a servir. Supongo que servirá, ¿no? Esperar una panacea, esperar un software que lo haga todo y todo, olvidémonoslo. Y más teniendo en cuenta que la ingeniería es una multidisciplinaria, que hay varias etapas del ciclo de vida, y lo que la gente debe aprender básicamente son 2 cosas. Cómo funcionan un poco las herramientas, que tú pues en este programa formativo puedes escoger aprender mucho o aprender menos, eso ya dependerá del tiempo que tenga cada uno, pero debe de aprender un poquito a tocar el barro. ¿Por qué? Porque tiene que comprender que si el día de mañana tiene que liderar equipos, tiene que saber qué capacidades tiene la herramienta y lo que cuesta hacer las cosas. Es decir, a mí me gusta hacer el símil de la obra virtual a la obra real. Y en una obra virtual, pues tiene que haber un encargado, y este encargado debe de saber que hacer un trazado de tal y tantas iteraciones va a ser una semana de 2 tíos o de 5 tíos, porque él tiene que llevar el proyecto. Pero si utiliza la herramienta A, pues esto a lo mejor son 4 semanas. ¿Por qué? Porque esa herramienta A no está capacitada para hacer los enlaces de forma rápida. Y si encima tienes que hacer un corredor de 20 kilómetros, pues ya puedes dejar el ordenador toda la noche encendido, cruzando los dedos, y que salga bien. Es decir, al final, cada uno aprende a que estas herramientas las podrá funcionar, porque no nos vamos a engañar. Aunque tengamos el trazado IFC Road, de hecho, de trazar se va a trazar igual. Tendrá que hacer una alineación en planta, tendrá que ajustar la rasante, definir la sección tipo y hacerla. Es decir, esto lo va a tener que hacer igual, y además con las herramientas especializadas. Esperemos que cuando haya evolucionado, cuando le dé al botón de exportar, salga algo más bonito, más fiable, que es un poco lo que hemos intentado explicar. Pero, ojo, eso quiere decir que a día de hoy no se pueden hacer proyectos, y se pueden hacer. Y es más, que cuando nosotros lo estamos explicando, lo intentamos hacer de una forma multidisciplinar y que, con perdón, que los alumnos aprendan a buscarse las habichuelas. No hay una forma, hay varias. Y que una persona encuentre el dinamismo de siempre espabilarse. O sea que, bueno, a veces tienes que ir por la banda, este programa que no, y al final todo el mundo aprende una cosa, que el software BIM por excelencia es el Excel. Y con el Excel pasas los datos y lo haces todo. Y al final buscas datos y si no están, oye, pues los tienes que cocinar bien. Pero debemos de entender de que hay muchas herramientas, y otra cosa muy importante, y es que cuando se forma, nosotros creemos que la principal barrera del BIM a día de hoy para mí no es tecnológica. No es la tecnología, esto se va a resolver pronto. Se va a resolver. La barrera que hay es mental. Cualquier cambio, cualquier transición digital, la gente no está preparada. Y esto de trabajar en equipo, todos lo decimos, colaborativo, bla, 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 pero cuando la gente la pones en grupo, que se autoplanifiquen, que se espabilen, que uno sea transparente, que confíe en el otro, que el otro cumpla, aquí la cosa ya cuesta más. Y es aquí un poco donde nosotros creamos unos grupos de trabajo y que la gente entienda que tiene que trabajará con mucha gente diferente, porque es como la vida real, y es un poco siempre buscar el paralelismo. Digamos que todo esto que explico es un poco el camino que los diferentes
En este caso, estudiantes cuando hacen el máster lo transcurren. Más aquí hay testimonios que lo pueden decir, la caña que le hemos pegado o no, algunos más contentos, menos contentos, pero creo que sí, que muchos están contentos, por lo menos les hemos dado caña y han aprendido, porque al final somos humanos y aprendemos con perdón a base de hostias. Mejor que sean bofetones, pero aprendemos así. Yo quería complementar desde el punto de vista de la gestión, ¿no? En 2015, cuando nosotros, finales del 14, cuando nosotros empezamos a aprovechar desde la óptica de promotor, en este caso era privado, modelos BIM, pues no había por dónde meter la mano, había que meterse en softwares, no estaban tan avanzados quizás los softwares como hoy, y es lo que nos llevó a traer la gestión de proyectos por procesos, bajarlos de un nivel de detalle pues que no estamos acostumbrados, ¿no? 2015. En 2018 estamos terminando una obra con un 50% de ahorro en plazo y un 30% de ahorro en coste, y utilizando toda metodología BIM desde el principio hasta el final. Esa edificación, ¿cuánto llevamos otra vez con infraestructuras? 2 años. Darle un poquito de tiempo. No sé si habrá vendido bien el máster, compañero. A mí me vendieron un camino, me deberían haber vendido informática tal y como están las cosas hoy día, ¿no? Es decir, aprendes a hacer rasantes y cosillas de esas, clotoides, me acuerdo la palabra aquella, clotoides. Y al final, pues bueno, tratamos con datos, Python, yo digo Python, no sé. Y es cierto que, bueno, el tema digital, tecnológico, como lo queramos llamar, está aquí y está pegando fuerte, y en cierto modo tiene que haber una pequeña o gran reconversión, depende de cada uno, ¿no? Hacia ese campo tecnológico, que será con este máster, será con cualquier otro, será viendo un vídeo en YouTube o yo qué sé, pero que habrá que hacerlo. De todas formas, la clave sois vosotros, que estáis el viernes por la tarde aquí. No, o sea, la tecnología, pues vendrá el cliente final y le dará 2 tortas al fabricante X y lo terminará resolviendo, pero la clave sois vosotros. Las claves son las personas, detrás los procesos y por último la tecnología. Otra vez a las personas, procesos, tecnología, pero personas. Sois vosotros que estáis el viernes por la tarde aquí, ¿no? Los que no están el viernes por la tarde aquí, pues entonces les pasa pues lo que decías tú antes, ¿no? Que pues son más escépticos. Yo quería añadir una cosa por si ayuda desde el punto de vista de la empresa privada, que es de donde venimos nosotros. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros, como os he contado, tenemos buildings, edificios e infraestructuras. En edificios llevamos implantando BIM, ¿cuántos años? 2007, 2008 ya estaban... O sea, ahora tenemos un nivel de implantación BIM en todos, por obligación de la empresa desde hace 3 o 4 años. O sea, no hay proyecto de edificación que no se haga en BIM. Cuando te vas a infraestructuras, es como... ¿Qué pasa? Bueno, pues es que es mucho más complejo. Es que hay muchas infraestructuras diferentes. Están las infraestructuras lineales, luego están las infraestructuras que no son lineales, luego está... Entonces, es tan difícil que a mí me extrañaría que hubiera un máster que lo tuviera resuelto. Porque es que no está resuelto. Entonces, yo creo que simplemente conocer dónde están las cosas, dónde están los retos, es importantísimo para que luego cuando se inserten en el mercado laboral o en cualquier... Es que vamos, es en lo que estamos todos, ¿eh? Y yo creo que estás acertadísimo, vamos. Aquí, por ejemplo, hay una parte que al final nosotros venimos también que demos formación, venimos de proyectos piloto, y claro, proyectos piloto donde hemos participado asesorando, esa información que te pide ahora, que te han pedido la Carta de los Reyes, tú la das en la formación ya. Oye, os van a pedir esto. ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana estos primeros alumnos que hagan el máster y que estén en conocimiento, el día que puedan ir a asesorar a un cliente y digan, oye, mira, empecemos abriendo el melón por pero eso es un poco lo que comentaba Miguel antes, es que no saben lo que quieren. No obstante, aprenderás a hacer los softwares, aprenderás a transmitir la información, aprenderás a buscarte la vida, sabrás que cuesta más, que cuesta menos, pero luego, ojo, que el que mandas al cliente final, y tú al cliente final sabes lo que quieres, no, pues tranquilo, te diré yo por dónde empezar, luego tú decidirás, pero estarás capacitado para darle aquello que quieren, y cuando los intercambios mejoren, el formato, pues le darás a otro botón en forma mejorada, pero ya estarás ahí. Yo recuerdo un proyecto muy grande aquí en Madrid, edificación, que los problemas tecnológicos no tienen nada que ver, donde vino el cliente y nos dijo, queremos BIM. Muy bien. Y exactamente, no sé, queremos BIM. ¿Y eso para qué lo quieres? Se ven los grillos. Pero ¿de dónde te has sacado la idea de BIM? No, pero es que mi jefe quiere no sé qué, tal, no sé cuánto.
Tu jefe quiere presumir en cócteles, ¿no? Sí. Bueno, pues ya tengo un punto de partida. Ya sé para qué queremos el BIM en ese caso. Claro. Yo, por ejemplo, un poco también soy compañero de Agustí en el máster y vamos a ver, o sea, las cosas, ahora no hay un IFC, pero las hacemos que funcionen. Si no, los sábados que a la mujer de uno y de otro la hemos quitado horas por estar peleándonos con software desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, esto sale, esto no sale, esto por aquí, esto por allí, o sea, ha valido la pena. Y aquí están los alumnos, creo que pueden ver que hay unos flujos de trabajo sin IFC, pero funcionan. Otra cosa, la formación de la gente que viene a la empresa. Yo veo a los ingenieros de caminos que vienen nuevos y al final tienes que enseñarlos en la empresa a usar los software. Resulta que en las carreras sí se les enseña toda la teoría, pero se les enseña alguna herramienta. Llegan allí, no, yo sé de clotoides, yo sé de rectas, pero hay que hacer un proyecto. No, yo es que aprendí el software, como dice Antonio, en YouTube, de alguna manera, porque tenía que entregar el proyecto fin de carrera. O sea, el proyecto fin de carrera, mi mujer me lo ha contado a mí. O sea, yo tenía que entregar el proyecto fin de carrera de topografía sin tener ni pajotera idea de usar un software. Entonces, en los institutos, nosotros cuando pedimos delineantes, los cogemos de prácticas por el tema de la formación, como está ahora, que tienen 2 meses y medio de prácticas, y hemos llegado a decir a los profesores, oye, la gente hay que meterla ya con el tema de vino, no le puede venir un delineante que solamente sabe trabajar en AutoCAD. ¿Y sabes cuál ha sido la contestación de ese tutor? No tenemos licencias, ni de Revit, ni de MicroStation, ni de Civil 3D. Si ponemos Revit en algún ordenador, no pueden con él. Y el ministerio, la consejería X, el político de turno, no me pone ordenadores nuevos. ¿Cómo narices van a aprender esa gente y se van a meter en el mundo? Del mundo laboral, llevando competencia. Al final, ¿cómo se busca la gente las habichuelas? Pues contratando máster como el nuestro, yéndose a hacer otro máster, yendo a hacerse cursos, o las empresas poniendo dinero, y nosotros desde ARU creo que somos una empresa que la formación se la da muchísima importancia y tiempo. Al final, claro, luego llegas a los proyectos y te dicen, no, bueno, es que sois caros. Joder, es que también formamos a la gente. Entonces, la gente no te viene formada como Dios manda para como ahora mismo está el mercado laboral. Y bueno, nosotros pues, la parte digital, pues porque tenemos gente que quieren ir siempre un poco más allá y ni cursos ni nada, simplemente se han puesto con ellos y mirar las cosas que hacen. Se les apoya desde la empresa, pero de los que están haciendo estas herramientas, muchos de ellos en la carrera, Cristina, nadie les ha enseñado esto. O sea, nos encontramos con eso. Además, una otra cosa que también queremos recalcar es que al final los que hemos ideado este programa formativo hemos sido primero alumnos de otros programas formativos de másters, en este momento en edificación, hemos sido profesores y cuando hemos sido directores hemos dicho, oye, la gente como mínimo de aquí tiene que salir poder haciendo un proyecto en BIM y que si va a una empresa dice, yo de esto lo saco. Porque yo también soy empresario y me encuentro que ahora cuando estoy creciendo como empresa y tengo a gente, me encuentro que la gente que en este caso nuestra área de ingeniería me viene, vale, primero le pido que tenga una carrera, luego le pido que haya hecho un máster, en este caso de edificación, y luego, oye, podrás entrar en mi empresa y seguro que te tendré que enseñar 3 o 4 o 5 meses para que realmente empieces a hacer algo. ¿Por qué? Porque aún así hay muchos másters que hay un cierto delay. De sí, he visto un BIM Manager, he visto por supuesto Revit, pero oye, ese tío, meterlo en el despacho con lo que he visto en este máster, ese tío no me produce, no sabe hacer familias, no sabe tal otro, o sea que tengo que dedicarle tiempo. Pero sí que por lo menos hemos dicho, oye, ya que damos la formación, este mínimo de que sepa hacer un proyecto, lo podrá hacer seguro. Y luego ya podrá ser productivo en un despacho. Me gustaría saber, Miguel, tú en tu presentación comentabas que tienes una obra
en la que habéis desarrollado BIM desde el principio. ¿Qué tipo de obra es? ¿Es aquí en España? Sí, es en España, edificación, un Integrated Project Delivery, y lo hemos adecuado a ese cliente y, en opinión nuestra, de 0 a 100 potencial que tiene, pues debe estar aplicándose al 70 y tantos %, no tal, porque las singularidades de España y del proyecto no son las mismas que en otro tal, y toco madera, 50% de ahorro de plazo y 30 de coste. O sea, tampoco hemos querido entrar en temas de Lean, pero tengo experiencias que me han contado. Solo, por ejemplo, esto ya es otro tema, es decir, necesitamos otro marco contractual. En esta jornada no hemos querido hablar de él, pero a veces solo no es que seamos productivos, solo en ahorro de tiempo, de burocracia, en Finlandia mismo, proyectos hay PDs que montan, solo por el hecho de los trámites se ahorran más de 2 años en proyectos. Renovaciones de vía de Helsinki a otra población. Solo por esto ya es un ahorro importante. Imaginamos luego cuando más y más beneficios. No obstante, a ver, la directiva es la que es, nuestra cultura es la que es y este tipo de contratos, creo que hay todavía mucha reticencia, mucha inercia a frenarlo, que se vayan tirando, pero que al final... Sí. De todas formas, la clave son las personas. No es BIM, no son los procesos, todo eso ayuda, son las personas. Si no hay mentalidad de querer hacerlo, no se hace. Por muy contrato que haya. Es verdad que lo importante son las personas. De hecho, ahora mismo en Acciona, en Ingeniería, bueno, ya sabéis que nosotros en Acciona Construcción, desde 2008 también estamos con el tema de BIM y ahora estamos en un plan bastante ambicioso para lanzarlo a toda la compañía y es que estoy muy de acuerdo, o sea, es que lo importante son las personas y además... lo que comentabas tú antes, el problema no es, no sé si algo va a funcionar, lo voy a aplicar, no, es que las empresas también tienen que jugársela algunas veces, entonces, si no avanzamos, no solo nos quedamos atrás, sino que encima podemos perder el empleo. Yo siempre ponía el ejemplo de Kodak, era la mejor empresa de fotografía, lo tenía todo para triunfar y se fue al garete por malas decisiones y por no ponerse al día. Entonces, ahora justo estamos como en la etapa, porque además el BIM es verdad que de un tiempo a esta parte, o sea, hay muchísimos avances, muchísimas empresas que se han unido, muchísimos máster que hasta hace 3 años o 4 no existían. Entonces hay que tirarse a la piscina y hay que ir para adelante, porque además si nosotros vamos para adelante el gobierno también va a ir y nosotros ahora mismo somos esa punta de lanza que incluso podemos modificar como queremos que el gobierno nos pida las cosas. Es que eso es crecer todos, entonces no podemos estancarnos y decir, no, si yo con lo que hago ya me funciona, ¿no? O sea, ya, los sumerios ya ponían ladrillos hace 6.000 años y les iba muy bien, pero tenemos que avanzar. Vale, esa era mi conclusión.